Bueno, buenas tardes. Realmente para mí es un placer, un honor y de verdad mucha alegría el tener la oportunidad de presentar a estos tres grandes coaches. No solamente por ser grandes coaches, sino porque se atrevieron. Y yo digo que el atreverse es uno de los más grandes logros que podemos hacer. Y vamos a escuchar la historia de cada uno de ellos y aprender que nada, todo es cuestión de, cada historia es diferente y es cuestión de atreverse. Quiero hacer una breve introducción de cada uno de ellos. Voy a comenzar con Austarti. Austarti es coach profesional, ejecutivo PCC de la ICF, CEO y fundadora de Star Insight, facilitadora certificada en formación metodológica, gestión estratégica en recursos humanos, por competencia, manejo dinámica de grupos, certificación en mentor coaching y coaching de equipo. Es parte del equipo de coaches formadores de la Escuela de Coaching de IEC y miembro de la ICF de República Dominicana. Además de ADO Coaching, ADOAR, y acompaña a profesionales a ser líderes más presentes y conscientes. Ella es Austarti. Austarti, saluda para que todos sepan cuál eres. Gracias. Luego tenemos a Jaime. Jaime es nuestro querido invitado internacional. Viene desde Colombia, ¿cierto? Jaime es un coach profesional certificado en el programa ACTP de la Escuela de Coaching de Barcelona, España, miembro certificado ACC, especializado en coaching ejecutivo y en programación de neurolingüística. Se dedica a acompañar a mujeres profesionales, me gusta mucho eso, a acompañar mujeres profesionales determinadas a lograr su posición que desean dentro de las organizaciones con sus emprendimientos. Así es que, chicas, tenemos aquí a alguien que nos va a dar muchas cosas de valor. Y terminamos con nuestra querida Darling. Para mí también una mujer, un ejemplo de tesón que tomó la decisión de formar lo que es este capítulo, lo que es hoy, y expresidente y miembro fundadora de la International Coach Federation aquí en República Dominicana, y acompaña a profesionales y equipos a tomar conciencia de sus recursos y potenciales en resultados. Facilitadora de mentora de certificación internacional de competencias en valores de coaching, Mutatis, para la República Dominicana. Diseña y facilita talleres vivenciales y programas interactivos para empresas que promuevan que el personal en su desarrollo de potencial basado en estrategias y cultura de organización. Y además vamos a tener aquí con nosotros a nuestra querida Marta, que va a ser la que va a estar acompañándonos con las preguntas. Con ustedes este hermoso panel que cuenta con nuestro querido amigo internacional, Jaime Lascarra. Bienvenidos todos, bienvenidos esta noche. Gracias, Edith. Gracias, Edith, muchas gracias. Vamos a compartirle ahora un videíto que tenemos por aquí de la Semana Internacional del Coaching. Time to connect. It's time to celebrate. It's time to reimagine the future. International Coaching Week 2022, a worldwide celebration and an opportunity to learn, grow, and experience professional coaching. During International Coaching Week, we encourage individuals and organizations all over the world to understand, explore, test, and discover the possibilities coaching provides. Join us for hundreds of events in dozens of languages all over the world. Now is the time to reimagine the future through coaching. Muy bien, entonces, qué panel que va a estar bueno este. Y este videito nos invita a que vamos a reimaginar, explorar, aprender. ¿Y qué más aprendizaje que el de las vivencias? Porque sabemos hay mucha teoría, muchas cosas, pero estas historias que son reales nos van a poder llevar a un marco de la práctica. Y vamos a iniciar. Yo quiero que los que estamos aquí me pongan qué expectativa tienen con este espacio. ¿Qué se quieren llevar aquí?
¿Qué se quieren llevar de este espacio en el día de hoy? Me lo pueden poner en el chat. Y mientras colocan qué se quieren llevar, vamos a iniciar con esta preguntita. Vamos a profundizar un poco en la historia de cada uno, en cómo han transcurrido este camino. Y me gustaría iniciar, bueno, voy a dejarlo abierto. ¿Quién quiere iniciar con su historia? A ver. ¿Yo puedo Dale. iniciar? Sí. Excelente. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, qué honor estar aquí. Y qué interesante un panel como este, con un tema tan atrevido e interesante, porque creo que todos queremos saber un poco y empaparnos con esto. Y les cuento cómo inicio, y me imagino cómo inicio en el coaching, ¿no? En general. Inicio en el coaching hace años, más de unos 12, 14 años. Inicio a explorar el coaching. Voy a un taller, recuerdo que mi esposo me regala una entrada a un taller, ¿no? Y cuando llego a este taller me empiezan a hablar de coaching. Y luego que salí era un día completo, bueno, con Suja Amaro, creo que muchos de ustedes lo conocen. Y cuando salgo de ese encuentro, yo salí determinada, me junté con unos amigos y yo dije, ¿saben qué? Yo me voy a dedicar al coaching. Yo quiero ser coach. Hoy lo decido que yo me voy a preparar para ser coach. La verdad que lo dije con una emoción desbordante de un momento quizás que venía cargado de la experiencia que tuve. Y jamás como que me cerré los ojos y me imaginé aquí, hablando con ustedes y mucho menos de mi experiencia. Pero sí quiero reconocer que ese fue un primer paso y una decisión. Desde ahí empecé a investigar, a buscar y empiezo teniendo un trabajo directivo en una institución del sector público, empiezo a formarme como coach y empiezo a tomar certificaciones, a tomar cursos, a prepararme. No les voy a negar que las veces que veía los requisitos y toda la información y que una certificación requería, yo decía, wow, yo no puedo meterme en esto ahora, o sea, no tengo el tiempo y demás. Sin embargo, una vez que di el primer paso, no paré para nada. Empecé con más certificaciones, más cursos y más experiencia, y luego poco a poco, asociada siempre a algún grupo, algunas personas, algunos equipos, empecé a trabajar en coaching paralelo a mi trabajo profesional o al trabajo fijo que tenía en ese momento. Entonces, empecé a vivir las dos experiencias. Trabajaba en días en horario normal y luego entonces en horas libres, no tomaba vacaciones, pero el coaching se volvía como ese espacio de oxigenación a ese cansancio o agotamiento quizás que estaba experimentando en el lugar de trabajo que tenía, que con el tiempo fue pasando, porque yo disfrutaba mucho mi trabajo. Inicialmente fue una herramienta que pude utilizar al servicio de lo que hacía y entonces lo ejercía y también lo ponía en práctica dentro de mi área de trabajo, que eso me encantaba. Pero llegó un tiempo que mientras más sabía del coaching, ya menos quería seguir donde yo estaba, ¿no? Y empezaba como esa transición hasta que me tocó el momento de decir, es hora de dar el paso. Y dar el paso significó yo poder decir que iba a pasar exclusivamente a vivir del coaching. Y algo que me pasó fue, recuerdo que escuché a alguien en un escrito que decía, si pones si tus esfuerzos están divididos, ninguna de las dos cosas va a caminar como deseas. Si quieres realmente moverte a algo, dale todo y dedícale el tiempo que sea, porque siempre te vas a quedar con el tema de que no puedo dar más porque estoy aquí. Entonces, si estás apostando a esto, dale. Esto es un resumen lo que decía, pero más que nada fue como el momento que dije, ¿sabes qué necesito? O sea, ya yo estoy clara qué es lo que quiero, ya mi energía se mueve. Yo sabía salir de mi trabajo con dolor de cabeza, abrumada y cansada, y sentarme a hacer coaching hasta las 11 y 12 de la noche y estar feliz y salir renovada. Y yo decía, la magia que tengo aquí no es lo que está allá, entonces yo necesito ya volcarme a esto. Y es cuando empiezo ya a moverme, a tomar la decisión de independizarme y dedicarme exclusivamente al tema del coaching. En esto tengo no sé si contarlo, pero en este momento cuando voy a tomar la decisión quedo embarazada, y cuando decido que termino mi embarazo y que terminando mi embarazo me iba a dedicar 100%, efectivamente así lo hice.
A los 3 meses puse la renuncia en mi trabajo y empecé a dedicarme al coaching. Y estratégicamente busqué que en ese periodo de embarazo dedicarme más a mis redes, hacer actividades quizá en conjunto porque yo sola no iba a poder. Y de alguna manera mi sensación era no ausentarme, no salirme del mercado, sino poder estar presente, que la gente supiera que estoy ahí a pesar de mi estado, ¿no? Y es ahí entonces cuando doy el paso y aquí estamos, 100% coaching. Bravo, Darling. Esa rescate de ahí, oxigenación Sí. y salir renovada. De verdad que son palabras que nos identifican mucho. Muchísimas gracias por compartir eso. A ver, ¿quién nos sigue? Austarti, Jaime. Austarti, dale. Jaime es un caballero, ¿verdad? Me dio el turno. Voy Primero a las tratar damas, de... primero las Sí, damas. ¿verdad? Gracias, Jaime. Gracias. Bueno, voy a tratar de reducir un poco la historia, porque yo escuché la primera vez la palabra coaching cuando estaba en la universidad, empezando la universidad en los años 1990 y tantos. Ya lo voy a decir la fecha para que no me saquen cuentas. Entonces, yo escuchaba la palabra coaching, pero en esa época realmente no existía tanta información sobre el coaching y tampoco teníamos las facilidades que teníamos ahora. Imagínense que en ese tiempo yo usaba un Viper, no sé quién usaba Viper de los que están aquí en esa época. Entonces, bueno, como que me quedó como esa sensación de querer saber más, y luego seguí, terminé la universidad, me empleé, empecé mi camino como profesional, ¿verdad? Después hice una especialización, mi maestría en recursos humanos, hasta que llegué al área que a mí me encantaba, que me gustaba, que tenía que ver con la gente. Gracias, hola. Que tenía que ver con la gente en el área de selección y contratación de personal. O sea, ahí yo veía gente todos los días, ahí yo entrevistaba cientos de personas en qué sé yo, en un mes, 2 meses, 3 meses, y me sentía feliz haciendo mi trabajo. Pero siempre me quedaba como ese gusanillo del emprendimiento, porque yo primero fui emprendedora. A los 17 años yo fui a emprender, me lancé y me hice consultora de belleza independiente de una compañía de cosméticos de esa época, una niña, como digo yo, dentro de mujeres y señoras, hablando de metas, hablando de ventas directas, hablando de romper el hielo. Y yo decía, pero ¿y qué es esto? Ahí aprendí mucho, esa fue mi escuela. Entonces, como que empecé al revés, ¿verdad? Y siempre me quedó, estando empleada, como esa curiosidad de que yo quería, estaba ahí, pero yo quería volver a emprender. Hice muchas cosas que me abrieron nuevos emprendimientos dentro de la empresa donde yo estaba trabajando. Uno de ellos, que es el que yo más hablo y que estudié y me encantó mucho, que fue el área de la repostería. O sea, yo hice repostería, panadería y arte culinario en 1 año y medio en una universidad. O sea, realmente yo estaba enfocada en emprender. Y como eso me gustaba, pues yo dije, bueno, voy a emprender en el área de la repostería. De hecho, yo recuerdo que siendo empleada, me daban las 12, la 1 de la madrugada haciendo bizcochos para yo tener que levantarme al otro día a las 6 de la mañana, llevar a las niñas al colegio, regresar, o sea, ir a mi trabajo, repartir los bizcochos, porque los bizcochos yo los vendía allá mismo en la oficina, en el parqueo. Yo llegaba con mi carro lleno de bizcochos en caja, mira, me está riendo. A veces yo tenía que repartir los bizcochos en otras empresas antes de llegar a la mía. Y entonces así empecé yo a emprender dentro de la empresa, ¿verdad? Dentro, como empleada privada. Pero yo decía, esto me gusta, me apasiona. Mi mamá también fue repostera en una época, pero esto no es. O sea, hay algo más. En ese momento me pasó más o menos como Darly. Yo salgo embarazada en esa locura de hacer bizcocho, de acostarme a las 2 de la mañana y levantarme temprano para ir al trabajo y en la misma rutina. Quedo embarazada. Entonces, oh sorpresa, me mandan a acostar.
de licencia médica en una situación un poco difícil porque yo, faltando como una semana, como 15 días, yo tenía una boda donde yo iba a hacer la decoración, donde yo iba a hacer los postres, donde yo iba a hacer bizcochos, donde iba a hacer todo. Y era una compañera de trabajo y amiga además. Y yo recuerdo que yo estaba como en la queja y yo decía, pero ¿y por qué me pasa esto a mí? Mira eso. Claro, estaba feliz, ¿verdad? Por la llegada, pero también estaba enojada y en la queja porque, wow, me mandaron a acostar. ¿En qué momento me mandaron a acostar? Una mujer que no se sienta, una mujer que no se acuesta. Y yo recuerdo una vez, en esos días, ¿verdad? Que me llamó un compañero de trabajo, un amigo, una persona que estimo mucho, y me dijo, usted, aproveche el tiempo. Aprovecha el tiempo y a veces la vida te manda a sentarte. Y ahí fue que yo empecé a ver las cosas de manera distinta. Y ahí empecé yo a ver lo que yo no estaba viendo en la velocidad en la que yo iba. Y ahí me acordé de nuevo del coaching. Ahí yo dije, pero ven acá, déjame yo investigar, ahora que se puede, ¿verdad? Déjame investigar del coaching. Y yo recuerdo que nació mi bebé y teniendo 3 meses, entonces me certifiqué, empecé mi certificación en el 2016, en el 2017 renuncio de la empresa que yo amaba, que me sentía feliz, que tenía mi gente, y tomé la decisión realmente por una determinación. O sea, 2016 me certifico, renuncio en el 2017 y hago coaching ejecutivo en el 2017 también. Y la verdad es que fue así un poco de locura, ¿verdad? Pero esa fue mi experiencia personal. De verdad que no me arrepiento. Estoy muy feliz. No lo hice, yo me tomé mi tiempo estando en la empresa. Duré casi un año analizando. Recuerdo que a mí me invitaron a una conferencia de Brian Tracy y lo único que se me quedó a mí de esa conferencia fue una pregunta poderosa que él hizo, que él decía, ¿lo que estás haciendo hoy te está acercando o te está alejando de tu propósito? Y yo me quedé con esa pregunta y cada cosa que hacía yo decía, me está alejando, hasta que dio ahí, me planifiqué y bueno, tomé la decisión de dejarlo todo por el coaching. Esa pregunta es fuerte. ¿Lo que estás haciendo hoy te está acercando o te está alejando? Mira cómo estabas en la repostería. Yo no me lo hubiera imaginado más tarde. Muy bien. Cada quien tiene su propio camino. Y ahora, enhorabuena a usted y Darling. Y ahora le vamos a dar paso a Jaime para que nos cuente su historia, cómo ha sido su historia. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Tengo muchas cosas en común con las dos historias que acabamos de escuchar, esos momentos de encontrar qué es realmente lo que estamos venidos a hacer, llamados a hacer. Y de ahí parte de mi historia en el coaching. Tengo la oportunidad de tener un cambio de vida muy grande hace aproximadamente 6 años, donde puedo de una u otra forma replantearme lo que estaba sucediendo y poder tomar decisiones que me permitieran estar más en sintonía y en armonía con un propósito de vida que en ese momento ni siquiera sabía exactamente cuál era y que fue como el inicio de todo esto. Cuando yo me hago la pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué vine a hacer aquí? ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, empezaron a suceder una cantidad de cosas y unos momentos que ni siquiera fueron ni planeados ni nada, pero se fueron dando muchas cosas y tuve la oportunidad de irme a vivir por fuera de Colombia a Inglaterra un tiempo y empezar a encontrarme con todo lo que significaba el coaching, pero
pero para mí era un mundo totalmente desconocido como pues para muchas personas. Ahí ese es como el objetivo grande de nosotros, creo que es ese llamado a que la profesión cada vez sea más conocida y mejor entendida, porque encontré mucha información acerca de coaching y todo nace en una conversación que tuve una noche con mi esposa, porque ella me contaba de sus historias. Ella trabaja en un cargo directivo en una multinacional y ella me contaba cosas de su trabajo y yo, en vez de decirle lo que pensaba acerca de lo que debía o no debía hacer, lo que le hacía era preguntas para que ella misma se respondiera sin yo saber exactamente qué era lo que estaba haciendo, sino era, digamos que era un coaching como muy innato y muy natural, sin ni siquiera saber ni ser el propósito. Y ella, por su cargo, tenía mucho contacto con coaches y les hacían procesos y todo eso, y ella algún día me dijo, tú eres un coach innato. Cuando a mí me hacen coaching en la oficina, hacen exactamente lo que tú estás haciendo, hacerme preguntas. Tú no me estás diciendo qué es lo que yo debo hacer, porque yo le decía, es que yo no conozco la realidad, yo no tengo ni tu cargo, ni conozco tu empresa, ni conozco a la gente con la que trabajas, pero ¿por qué no piensas en esto o en lo otro? Y le hacía las preguntas. Entonces, ahí nace como esa inquietud. Y cuando nos vamos a vivir por fuera, yo renuncio al trabajo que venía durante muchos años. Yo estuve mucho tiempo en el sector inmobiliario y me llega ese llamado a replantear las cosas y a conectarme con el propósito de vida, que para mí era, ya después de los años lo fui definiendo y eso se fue decantando, y hoy en día se resume en algo muy pequeño, y es que mi propósito de vida es impactar positivamente a todas las personas que pasen por mi camino, con las que me crucen el camino, dejándoles algo positivo que les sirva para ese momento o para después. Si yo logro eso, si eso se da, yo estoy consiguiendo un propósito, y es mi propósito de vida. Y eso es lo que me empezó a llamar la atención del coaching, es la manera como yo podía. Yo tenía muchas otras actividades y cosas donde de una u otra forma siempre trataba de entregar, de dar, pero no se trataba solamente de eso, se trataba era de ir un poco más allá. Y les confieso que no era solamente por ayudar o por entregar a los demás, tenía mucho que ver conmigo, con qué me hacía feliz a mí. Entonces, no parte desde afuera, sino parte desde adentro. Esto a mí me satisface, a mí me llena, a mí me gusta, me estoy beneficiando de ello, con lo que decía Darle hace algún momento. Terminaba de trabajar y trabajaba hasta las 12 de la noche y se sentía plena y se sentía feliz y se sentía recargada. Y eso, de alguna manera, me identifiqué mucho con eso, porque eso me sucedía a mí. Entonces, si hay un momento de transición, si hay un momento en que uno dice, bueno, he venido con todo esto durante todo este tiempo y ahora quiero hacer otras cosas, pero lo más importante de eso, que lo dijeron también ellas, es tener la claridad de qué es lo que se quiere hacer realmente. Yo creo que eso es uno de los ejes centrales de poder llegar a convertir el coaching en un modo de vivir, en un trabajo, en una actividad, en dedicarnos al 100%, es desde el principio tener la claridad, sobre todo del para qué lo estoy haciendo y hacia dónde voy, qué es lo que yo quiero realmente conseguir con esto, para que podamos tener como todas esas unidades de medida que nos van a ayudar a identificar si estamos o no estamos, y si estamos respondiendo a la pregunta que acaba de hacer Osarti, de si lo que estoy haciendo me está acercando o no a ese objetivo que tengo. Entonces, nada, después de encontrar demasiada información y estar súper saturado, lo que decido hacer es buscar una organización, y por eso llego a ICF y empiezo a entender cómo funciona y qué es, y empiezo a leer un poco sobre los valores de ICF y de la manera y del coaching que se practica dentro de la organización. Me identifico con ello y
y más que buscar el programa, lo que busqué fue que de una u otra manera ICF estuviera presente en el contenido, que ICF estuviera presente en la esencia del programa como tal. Me certifico, empiezo a trabajar, a hacer mis primeros clientes y nada, vamos muy bien, estoy muy feliz, estoy muy pleno con el desarrollo de mi actividad profesional y pues nada, creciendo y aprendiendo día a día de esta profesión que le brinda a uno demasiadas cosas bonitas. Bueno, señores, estas historias de aquí están, porque ya decía yo, mira, se ven que está muy seguro y esta gente como que tenía claridad del principio, mira, no dudó ni un instante. A veces vemos, pero cuando entendemos realmente las historias, pues esto nos brinda hasta claridad propia. Y me gustaría ahora lanzar un pequeño poll, una encuesta para ver por dónde andamos por aquí. A ver quiénes son coaches y eso. Nancy, ¿tú me puedes apoyar con el lanzamiento del pool? Sí, Sara nos colocó, Sara, dentro de las preguntas, esa está, vayan, en lo que hacemos el pool. Sara preguntó que qué ha sido lo más difícil en este camino. Así que vayan analizando qué para ustedes qué ha sido lo más difícil. Y hay otra pregunta con respecto a las estrategias. Vamos entonces a lo del pool. Sí, ya están completando. Excelente. Muy bien. Muy inspiradoras sus historias, interesantes, súper interesantes. ¿Sabes, Nancy? No puedo ver el pool. ¿Ustedes sí lo ven? Pero ¿Sí lo lo están pueden ver? llenando. Ah, sí. 19 personas. Ah, ok. 20. Ya. ¿Y por qué ustedes no lo ven? Qué raro. Yo la veo. Si le das launch y luego le das presentar resultados. Sí, pero cuando terminen, porque no han terminado. Ah, ok. Son 3 preguntitas. Sí. Muy bien. Llevan 1 minuto, 22 personas han contestado. Súper. Tú me avisas cuando le doy. Vamos a esperar un poquito más, ya que somos 38 menos 5. Yo diría que cuando lleguemos a 30 personas. Ok. Muy bien, pueden ir colocándome sus preguntas en el chat y nosotros la vamos integrando en la dinámica, porque estamos construyendo aquí todos. Y ya nos van a contar sus secretos a Ostarte, Jaime y Darly. No vamos a dejar que se vayan sin que nos cuenten todo. La fórmula mágica. Bueno, de hecho, esas historias comentan que no hay fórmula mágica, que es más de persistencia, enfoque y claridad. Pero ya vamos entendiendo un poquito después de esas historias. Cuéntame, Nancy, ¿cómo vamos? Tenemos 23. Muy bien. ¿Le doy ya en pool? Sí. Ok. Bueno, esta es la primera vez que yo hago esto. Share results. ¿Se ven los resultados? Ok. Yo no los puedo ver, pero me gustaría, Edith, si lo puedes. Sí, se puede. Muy bien. La primera pregunta es, ¿Has logrado monetizar tu negocio del coaching? Sí, tiene un 17%, en proceso un 39% y todavía no un 43%. Si crees que, si eres coach, ¿qué tiempo estás dedicando al coaching? Tiempo completo, un 13%, lo combino con otro servicio profesional, un 48%, y lo hago en mi tiempo libre, un 39%. Esas son las 2 preguntas muy que bien, tengo. gracias. Gracias, Edith. Había otra que era si eres coach o no, pero al parecer no salió. Pero sabemos que mayoría aquí somos coach o Sí. estamos en proceso.
si eres coach, no, porque eran 2 preguntas nada más, como Edith leyó. Muy bien. Entonces, por esas, gracias Nancy, gracias Edith, por esas respuestas nos podemos dar cuenta que la minoría está dedicando el tiempo completo, full time, a esto del coaching, y tenemos muchas oportunidades de salir de aquí con ideas y herramientas para poder hacerlo. Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo fue el inicio de ustedes para monetizar? O sea, ¿cuándo ustedes dijeron, mira, sí, ahora que yo voy a empezar a monetizar? Cuéntanos un poquito, descríbanos un poquito qué sucedió con ese inicio de la monetización. Vamos a empezar entonces, ¿les parece? Primero con Jaime y así. Jaime, cuéntanos. Vale, listo. Bueno, realmente yo empiezo a monetizar. A ver, hay una diferencia entre monetizar, que es recibir un pago por un servicio, y otra cosa diferente es vivir de ello al 100%. La monetización a mí se me empieza a dar desde el principio. Prácticamente desde apenas puedo recibir la credencial y de una u otra forma empiezo a venderme y a ofrecer mis servicios con el respaldo de la credencial. Ahí es donde para mí hay un punto muy importante que quisiera transmitirlo, y es que es un negocio, y como todo negocio tiene unas fases, tiene unos procesos, y hay que invertir tiempo, hay que invertir trabajo, hay que invertir, hay que diseñar una estrategia de cómo voy a comunicar. Y para todo esto, desde el principio, para mí la base es la claridad de lo que quiero hacer, porque cuando recibes la formación y cuando estás, yo lo comparo esto como con cualquier otra carrera profesional, por ejemplo, una medicina, donde eres médico general y sí, puedes determinar si hay una enfermedad o no en cualquier parte, pero no eres un especialista en algo. Y creo que en el coaching, como en muchas otras profesiones, sí es importante ser especialista en algo, tener definido y tener claro qué es lo que yo hago con coaching y cuál es la solución que yo doy a las problemáticas, diferentes problemáticas de las personas. Esto no quiere decir yo me presento y tengo el foco puesto en mujeres profesionales determinadas a conseguir la posición que quieren dentro de sus organizaciones o en sus emprendimientos. Eso no quiere decir que yo no tenga las herramientas para trabajar con hombres, o que no pueda tener las herramientas para trabajar un coaching de vida, o que no tenga las herramientas para trabajar otras cosas. Pero si yo no le pongo el foco y la atención a algo específico para tener una solución específica, pues no va a quedar en la generalidad. Y en la generalidad nos perdemos mucho, y al estar perdidos, pues no monetizamos. Entonces, a mí lo que me ayudó mucho para empezar a monetizar, ya sacando la conclusión de lo que estoy diciendo, es desde el principio tener claro qué era lo que yo iba a hacer y cuál era mi mercado y cuál era la solución que yo podía entregarle a una persona que contratara mis servicios. Porque si nos quedamos como en ese mundo tan global, tan general, terminas diciéndole mucho y diciéndole poco a las personas. No les queda claro exactamente qué es lo que tú haces, qué es lo que tú ofreces, y ya cuando tienes eso definido, la persona dice, ok, esto era lo que yo estaba buscando, y empiezan a pagar. Eso por un lado. Lo otro es que para mí siempre fue muy importante, era estar de la mano y estar adentro de la organización de ICF, para poder, de una u otra manera, el coaching es una profesión nueva, no hay mucho conocimiento por parte de la gente en general, y el estar vinculado a una organización
que tiene nombre, que te da el respaldo, que te da herramientas, que te da credibilidad, ayuda mucho en la parte de lograr monetizar, porque la persona, tu cliente, está tranquilo de saber que está invirtiendo su dinero en alguien que le va a entregar lo que dice que le va a entregar. Entonces, de esa manera se da, cada vez va creciendo, el negocio va aumentando porque pues obviamente se va logrando una trayectoria. Yo hago mucho coaching uno a uno. Mis clientes son más que las empresas, son las personas que están dentro de las empresas que por ellas mismas toman la decisión de querer hacer un proceso para un objetivo específico, y se va generando como una dinámica interesante en el tema de la monetización, porque pues cada vez los números van siendo mejor. Súper, gracias Jaime. Eso es irse de lo general a lo particular, enfocado, tener claro cuál es mi propuesta de valor, cuál es el problema que yo estoy resolviendo. Muchísimas gracias, Jaime. Darly Austarti, ¿cuándo fue esa primera vez que ustedes estaban haciendo prácticas, sesiones pro bono? ¿Y cuándo fue que dijeron, mira, este es mi cliente, me pagaron? Cuéntenos sobre eso. Bueno, a mí me pasó, bueno, algo parecido a Jaime. Yo cuando termino la certificación en coaching profesional, estoy todavía trabajando, ¿verdad? Estoy como empleada, yo le hacía coaching a todos los empleados de la empresa. Yo hice mi certificación, fue con los empleados de la empresa, con mis compañeros de recursos humanos. De hecho, 2 de mis compañeras de recursos humanos se certificaron porque como que les llamó la atención, ¿verdad? Las inspiré, las motivé. Entonces, como desde el principio yo decía, es que yo tengo que especializarme en las organizaciones, en coaching ejecutivo, porque ese es el mundo que yo conozco y eso es lo que a mí me gusta y eso con esa gente es que yo estoy trabajando. Entonces yo me especializo, como les dije, en el 2017, hago coaching ejecutivo y ahí, oh sorpresa, uno de los requisitos para yo certificarme de coaching ejecutivo era hacer un proceso con 2 ejecutivos en una empresa y que me paguen. Y yo decía, ¿y de dónde que yo voy a sacar esa gente? ¿Y cómo es que me van a pagar? Porque yo me acabo de certificar como coach, estoy haciendo esta especialización, pero ¿de dónde yo voy a sacar gente, clientes que me vengan a pagar a mí y ejecutivo menos? O sea, eso fue lo primero que yo pensé. Bueno, pues escribiendo en un grupo que estaba y que estoy todavía de recursos humanos, le digo, estoy haciendo una especialización de coaching ejecutivo, no sé qué, los que estén interesados, necesito 2 ejecutivos. Bueno, me llamaron de una empresa importante de acá y entonces ahí me pusieron a la disposición 2 ejecutivos importantes de esa empresa. Ya ustedes se imaginan el compromiso que yo tenía. La verdad es que fue hermoso. Uno de los procesos es mi caso de éxito, que yo siempre lo menciono, de también que me fue. Hoy día ellos siguen siendo mis clientes. Entonces, desde ese momento fue que yo dije, oh, pero yo puedo vivir del coaching. Entonces, realmente yo decidí renunciar porque ya yo tenía esta empresa y entonces yo tenía que pedir permiso en el trabajo para atender a mi gente, o salir temprano, o tomar un día de vacaciones. Entonces yo decía, y un día un compañero de trabajo me dice, a usted, pero ¿y el coaching te está dejando vivir? Y yo dije, pero ven acá, pero es que no es que el coaching me está dejando vivir, es que yo tengo que vivir de esto. Y ahí fue que yo dije, no, déjame yo tomar la decisión y estoy en eso o estoy en eso. Entonces fue casi como un empujoncito, ¿verdad? Que me dio la certificación en coaching ejecutivo. Y ese fue mi primer cheque que yo vi de esto. Y como les dije, todavía son mis clientes. Espero que sea por muchos años más. Qué empujoncito. Necesitamos empujoncito en nuestras vidas. Muy bien. Dale, cuéntanos. Me toca. Señores, yo no, esto es diverso, ¿verdad? Porque yo no arranqué así como Starty Jaime desde la primera. Yo tengo que hablar, he arrastrado, incluso me atreví ahora a buscar en mi perfil. Mi primera certificación fue en el 2012.
Y yo te puedo decir que, y quiero hacer distinciones. Una cosa monetizar, otra cosa rentabilizar y otra cosa es cobrar lo que yo quiero. Porque si es bien es cierto, desde el momento en que yo empecé a certificarme y empecé a interactuar con temas de clientes, a mí me pagaban, aunque sea simbólico. Tengo que reconocer, salgo de la certificación primero con muchas incertidumbres. Yo era igual que Ustart, puertas abiertas. Yo agarraba a la gente, ¿tú quieres coaching? Ven. Y si no quería, también. Entonces, yo vengan para acá, y practicaba con todo el mundazo en la oficina, realmente. Pero más que nada, lo que hacía era esas sesiones pro bono, ¿no? Hasta que se volvieron infinitas, yo decía, yo no quiero seguir haciendo pro bono. Yo no me recuerdo la primera vez que cobré realmente, porque luego empiezo a trabajar en colaboración con otras personas y empiezo a hacer talleres, empiezo a intervenir en temas de coaching, empezamos a trabajar con grupos de liderazgo y demás. Pero empezaba a cobrar y cobraba de una manera muy honorífica, pudiéramos decir, y era algo bastante subjetivo y me gustaba mucho hacer intercambio, mira, mejor lo hacemos por esto, y me quedaba con el tema del intercambio porque yo tengo mi trabajo, yo tengo mi salario, entonces partía desde ese lugar. Entonces me fui mucho a esa parte de cuidar esos espacios. Entonces yo sí fui recibiendo quizás, pero si hacíamos una distinción entre monetizar y rentabilizar, yo creo que sí yo recibía un ingreso realmente, pero si yo dejaba mi trabajo, ¿podía sostener mi vida con eso? No pasaba realmente, porque cobraba un precio muy subjetivo, muy emocional también. Yo soy bastante emocional. En todo esto yo no fui nada racional como mis compañeros aquí. Yo era todo corazón, yo ahora vamos en temas de vocación y a nivel de vocación, entonces me lanzo. Y yo era muy de ese espíritu. Tenía a mi esposo que me aterrizaba, gracias a Dios, y todavía lo hace. Pero yo soy de ese espíritu totalmente soñador y romántico. Entonces, eso me llevaba a muchas inseguridades, ¿verdad? En el proceso de que si lo hago ahora, si lo hago después. Entonces, certificaciones van, certificaciones venían, y seguía formándome y preparándome. Ya cuando veo que esto, de alguna manera, se volvía que el trabajo para mí ya no era sostenible, que yo estar en un lugar donde realmente ya no era lo que a mí me apasionaba, me hace entender, tienes que empezar a moverte y tienes que empezar a cobrar distinto y tienes que empezar a generar que esto sea sostenible para ti, como una vida que puedas llevar y que pueda generarte los ingresos. En mi caso particular, un ejecutivo de una empresa, definitivamente yo no empecé ganando salarios que pudiera decir que se comparan a lo que era mi sueldo, a lo que era mis ingresos, o sea, no lo era, porque los ingresos más los beneficios más todo lo que yo tenía, realmente no era comparable. Entonces, si tú me dices a mí, más que monetizar, cuando yo empecé realmente a facturar lo que a mí realmente me interesa facturar, hace 2 años, no más de ahí. Y te estoy diciendo que me formé en el 2012. Entonces, pensemos, bien, a mí me ha costado mucho. Yo, por ejemplo, esto que habla Jaime del producto y demás, definitivamente son cosas que no la vi en un inicio. Yo era todo corazón, voy a hacer coaching, vamos a hacer una facilitación, vamos, y yo me movía en esa energía. Y yo no estoy diciendo que era ni bueno ni malo, sencillamente cuento mi experiencia. Entonces, es cómo me costó aterrizar y ponerme quizás en ese objetivo. Yo creo que en el tema del coaching hay una parte como muy emocional, muy filantrópica, muy de corazón, muy de vocación, que nos llevan muchas veces a cuestionarnos. Y en el tema también de que, por lo menos hablo en mi caso, yo decía, ¿cómo es que una conversa, yo voy a cobrar tanto por conversar? O sea, porque yo voy a cobrar esto, sí. Y recuerdo que tenía conversaciones que decían, pero si un médico cobra tanto, tú que no tienes 25 años, ni tienen que hacían estas comparaciones, y yo somos distintos, ¿no? Y empezábamos en esas discusiones, y por qué cobrar y por qué no cobrar. Entonces, a mí ese tema me costó. Y no voy a hablar tanto de monetizar, sino de yo reconocer el valor que yo entendía del servicio que yo estaba dando. Entonces, eso es algo que lo puedo ver realmente en estos últimos años, que estoy totalmente dedicada a este tema y que he podido empezar a moverme con más conciencia sobre esto que decía Jaime, lo que quiero, cómo lo quiero, para qué estoy y de dónde hago lo que hago. Entonces, se puede decir que es un proceso, para mí fue un proceso lento, para mí fue un proceso mío, difícil de mirarme, de reconocerme, de entenderme, porque me costaba cobrar. ¿Y qué me pasaba a mí cuando yo ponía un precio? ¿Y por qué yo cotizaba algo
y después ponía el precio más bajito y después yo decía, no voy a dar descuento. Entonces, yo tuve una lucha económica con esto de precio y tenía que ver conmigo, ¿no? Y creo que fue un trabajo que me tocó a mí hacer personal, porque, vamos a ver, no vendemos coaching, nos vendemos a nosotros. El coaching sin nosotros no se da. Entonces, el coaching es una relación. Es ese vínculo que voy creando con el otro. Y entonces yo voy a vender ese espacio de conexión con otro para crear algo, una posibilidad distinta. Y ahí me toca trabajar desde mí. ¿Quién soy yo para generar ese espacio? ¿Desde dónde genero ese espacio? ¿Qué significa generar ese espacio? Y es qué precio le doy a eso. Entonces, wow, ¿cuánto me costó a mí poder entender que una conversación transforma vidas? ¿Cuánto me costó, a pesar de todas mis múltiples certificaciones, a pesar de todos mis conocimientos, a pesar de todas mis competencias? Una cosa es decirlo y otra es incorporar en el cuerpo y decir, sí, es verdad. Y sí, cuando tú conversas y hablas desde un lugar distinto y cuando yo reflexiono contigo y cuando yo te llevo a una conversación donde las posibilidades son para ti y se pueden crear, sí tiene un precio. Entonces, cuando pude reconocer eso, no solo en palabras, sino en entenderlo en mí, entonces ahí pude generar lo que hoy quiero y me gusta y siento que era lo que yo quería hacer. ¿Ok? Porque siempre esto, no. Ay, yo pongo un precio, ese es, y de alguna manera, si lo quieres, lo tomas, y si no, no lo tomas. Y me doy ese permiso que no me lo pude dar 10 años atrás. Darle, y hilando sobre esa respuesta, me gustaría, si en el público alguien te pide un mensaje para poder vencer esa creencia, si las hay, ¿cuál sería tu mensaje? Vencer esa creencia de miedo a poner precio. ¿Qué mensaje tú darías? Yo creo que el poner precio el miedo no es una creencia. Yo creo que es toda una experiencia personal. Yo no sé lo que le esté pasando al otro por su cabeza, pero te puedo decir lo que me pasaba a mí. Y era ese tema de poder volcarme a esa conciencia que yo tenía. Muchas de las cosas que me llevaron a afianzar todo esto es seguir, como decía Jaime, involucrarme en ICF, entender el alcance del coaching, poder saber realmente qué es el coaching, cuestionar el coaching. Yo me peleo con el coaching a cada rato. Yo un día me levanto y cuestiono, lo cuestiono todo y digo no sirve nada, y después entonces me pongo a buscar información de nuevo y a leer y digo, ¿tú ves? Sí, esto es lo que quiero. Entonces, yo digo que es como como el matrimonio, ¿no? Lo vuelvo a elegir. Después que me peleo, lo vuelvo a elegir. Y eso es lo que me hace, entonces, confiar en el coaching y decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí porque realmente es lo que elijo. No es por lo que me lleva. Entonces, cada vez que me peleo y empiezo, me cogió un momento, y todavía lo hago, de escuchar a la gente que critica el coaching. Escucharlo. Y duraba 3 días que no quería saber del coaching y después decía, claro que no. Lo que dicen no es así. Entonces empezaba a buscar información que me retaran a que eso que decían no me invadiera, ¿no? Entonces eso me llevó a mí a conectar con algo distinto, de yo poder entender el valor de esto, más allá de un discurso, sino de una vivencia personal, porque para mí el coaching es un estilo de vida. Para mí el coaching es la forma en cómo me relaciono y me manejo con todo en mi vida. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero desde ahí es lo más que puedo hacer, porque es que cada cabeza es un mundo. Ahora, el autoconocimiento es la llave. Yo creo que esa es la respuesta. Y es un trabajo continuo. Gracias por esto que están entregando, de verdad. Gracias. Eso es como oro para nosotros. Vamos con la siguiente pregunta y va muy de la mano de lo que nos preguntaba Sara. ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Qué ha sido lo más retador en este transitar? Algo que ustedes digan, ok, wow, superé eso. Eso como que, si supero eso, lo que sea. Mira, no sé si sigo yo o seguimos con... Estamos fluyendo. Ok. Si dale. Responde, tranquila. Lo más difícil para mí
Maturana tiene una frase que decía dejar aparecer. Lo más difícil para mí fue exponerme, saber que yo tenía que exponerme, darme a conocer, hablar, que la gente va a conectar conmigo desde lo que escucha, no desde una imagen. Para mí eso fue muy difícil. El que me conoce hoy y me conoce 10 años atrás, yo no hablaba, por Dios, mira, Edith, y entonces me costó mucho ese dejar aparecer, y dejar aparecer no solamente, estoy hablando de redes o demás, como persona, en un círculo, en un ambiente. Yo podía estar en un lugar y no hablar en ningún momento y llegar y salir y tú no sabías que si estuve ahí o no. Entonces, el yo saber que estaba en ese lugar y quería generar, porque somos co-creadores de espacios. Entonces, cuando yo estoy, yo creo un contexto, y cuando empecé a entender esto, me empecé a sentir parte de algo. Y creo que eso a mí me costó mucho. Es lo que me llega ahora. Muchísimas gracias, Darly. Austarte y Jaime, ¿quieren decir algo de eso? En mi caso, lo más retador para mí fue el yo, cuando estaba enfrente de una persona que era un alto ejecutivo de una empresa, poder conectar con ese ser que había debajo de todos esos títulos, debajo de todo ese caparazón, y conectar con ese ser humano que estaba ahí dentro, porque yo no encontraba la forma como hacer coaching cuando yo sentía que había tanta coraza, por ponerle un nombre, tanto ego, tanta fantasía, por poner un nombre. Entonces yo decía, y al principio me aterraba, y soy totalmente honesta, me aterraba hacerle coaching a esas personas. ¿Por qué? Porque yo no sabía ni por dónde era que le iba a entrar. O sea, lo mismo que ellos proyectaban, entonces yo lo veía. Entonces yo en un momento yo dije, no, vamos a cambiar la cosa. Yo voy a conectar, yo le voy a quitar el título a esta persona, yo le voy a quitar todo eso, y yo voy a conectar con ese ser que está dentro de él, que es igual que el mío. Y yo creo que eso es lo que a mí más me ha funcionado, vamos a decir, a la hora de hacer coaching. Es como descubrir que ese ser que está ahí necesita, siente, necesita ser escuchada, tiene algo que dar, y él que pueda también verse a través de mí. Para mí eso es lo más hermoso de un proceso de coaching o de una sesión de coaching. Muchísimas gracias, Austarte. Eso es increíble, señores. Tanto lo que menciona Darly sobre aparecer, que creo que han hecho un fabuloso trabajo, tanto Darly como Austarte, porque esos retos lo han, o sea, nunca podríamos decir que reflejan nada de eso. Todo lo contrario, inspiran con esto. Jaime, ¿qué ha sido para ti lo más retador? Cuéntanos, por favor. Bueno, para mí lo más retador fue entender, y por eso lo hablaba y lo sigo diciendo, entender qué era específicamente lo que yo quería hacer con esto y para dónde iba. Era una pregunta que para mí fue difícil porque al principio uno tiene mucha incertidumbre, tiene uno muchas dudas. Al principio, con el tema que hablaba, de darle hace algún momento de decir, pero ¿cómo voy a cobrar yo por una conversación? Y entender ese valor, entender lo que sucede con todo lo que hay alrededor de un proceso de coaching,
y tomarlo como punto de partida para dar ese paso de decir, ok, aquí estoy y yo soy bueno para esto, porque es que tendemos, o por lo menos en mi caso personal era un poquito como síndrome del impostor al principio, ¿no? Como, no, pues, me fue bien, pero porque pues nada, la persona estaba en el momento y fue hacia adelante y la sacó adelante y está feliz. Y sí, me dio las gracias y le fue bien y está contenta, pero fue más trabajo de ella que trabajo mío. Y como no estaba al 100% convencido de todas las capacidades que habían en mí, de todas las herramientas, de todo lo que yo podía de verdad entregarle como valor a una persona, y el convencerme o el darme cuenta de eso para mí fue lo más difícil tal vez. Y cuando tomo conciencia de eso y cuando voy hacia adelante y me doy cuenta que ningún resultado llega antes de la acción, que esto debería ser una regla básica de la vida. Siempre estamos esperando que algo suceda para convencernos que era así. Y estamos esperando como si fuera mágico y no nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que dar ese primer paso, independientemente del resultado, porque el resultado puede ser el que esperábamos o puede ser uno totalmente diferente, pero la capacidad de entender y de aprender de eso que sucedió, bueno, regular o malo, es lo que nos empuja a ir hacia adelante. Y después de darme cuenta de todo esto, para mí se abrió el mundo, y sobre todo se abrió el mundo en el coaching, y empecé a entender realmente y a experimentar y a vivir en carne propia cuál era el valor de lo que yo hacía. Hoy estamos hablando de monetizar y hoy estamos hablando de dinero, pero también es yo digo que cuando uno está conectado con algo profundamente, todo lo demás llega. Todo lo demás llega porque uno está en sintonía con todo eso, con un tema de la abundancia, del estoy contento, del estoy feliz, de estoy dando lo mejor de mí, estoy conectado con esto, y eso se ve reflejado en todo lo que empieza a suceder alrededor. Pero sí, fue eso, fue dar ese primer paso y ser consciente del valor que podía estar entregando a los demás con lo que hacía. Muchísimas gracias, Jaime. Tremendo. Edith, por favor. Estás en mute. Yo quería como refrasear a ver si entendí bien. ¿Podríamos decir que es autoconfianza lo que tú acabas de decir? Sí, sí, tiene que ver mucho con la confianza y tiene que ver mucho. La confianza para mí llega cuando tienes claridad de las cosas, o sea, cuando no estás perdido y cuando entiendes en dónde estás, en qué parte del camino estás. Entonces, sí tiene que ver mucho con la confianza, pero para mí también, acompañado a esa confianza en sí mismo, está en la claridad de lo que quiero y de hacia dónde voy. Súper, Jaime. Muchísimas gracias. Viene esta pregunta. ¿Qué a usted, qué darle, qué Jaime le recomiendan a un coach que esté iniciando y que vea el coaching como algo que pueda vivir de eso, pueda tener ingresos sostenibles de eso? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Bueno, a mí no me gusta recomendar mucho, porque yo digo que cada cabeza es un mundo, cada quien tiene su realidad, cada quien conoce su caso. Sin embargo, yo les puedo decir que a mí me funcionó primero tener mucha claridad de lo que yo quería. O sea, el que no sabe para dónde vaya llegó. Entonces, tener claridad de lo que tú quieres y cómo lo quieres hacer. Luego,
está la preparación. Con la preparación tú obtienes seguridad en ti mismo, en ti misma. Cuando tú te preparas, y cuando tú te preparas, no solamente que te preparas estudiando, sino también haciendo, ¿verdad? Porque esta profesión es de hacer, de la experiencia, de hacer coaching, de hacer coaching, de hacer coaching. Ahí está la maestría. Tercero, podría ser la determinación. El que usted diga, bueno, me siento capaz, lo puedo hacer, pues vamos para adelante. Y cuarto podría ser la acción, tomar acción sobre eso, sobre eso que quieres hacer. Y meterle ahí el corazón, pero también la cabeza, también la razón. Porque eso nos pasa mucho, que como esto es de dar, esto es de servir, esto, como decía Darly, es de mucho, de voluntariado, de dar al otro. Nos perdemos ahí también en ese tema de que también, si lo vemos, de que el beneficio que va a obtener ese cliente es más grande que el dinero. O sea, entonces, ¿por qué la inversión? Yo creo que la inversión que hace un cliente en dinero es menos que la inversión que tiene que hacer en compromiso, en tiempo, en acción, en darlo todo para que esa sesión de coaching sea de provecho para él. Entonces, no dejar también la mente, ¿verdad? El poder darle estructura, porque el corazón, sí, la pasión es importante, pero también decir, bueno, declararlo, yo voy a vivir de eso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Hacer un plan y pedir ayuda y aceptar ayuda, porque hay mucha gente que nos dice que nos puede ayudar y nosotros nos cerramos a esa posibilidad. Entonces, estemos prestos también a decir que sí y a decir sí, yo necesito ayuda y yo voy a requerir de ti para que me ayudes. Entonces, yo pienso, podrían ser más puntos, pero esos son los que se me ocurre ahora. Yo quiero poner una lupa. Cuando tú dijiste claridad, que fue lo primero la clave, ¿alguna pregunta que te apoyó, algo que te apoyara a tener claridad? Bueno, esa pregunta, la de Brian Tracy, o sea, lo que estás haciendo hoy te está acercando o alejando a tu propósito. Realmente eso fue como la palabra que abrió toda la caja y de ahí salieron muchísimas cosas. Muy importante también, si usted es coach y usted quiere vivir del coaching, usted tiene que tener su coach, usted tiene que hacer su proceso de coaching. Nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces, yo soy promotora de que un coach tiene que tener su coach y tiene que vivir sus procesos. Y si usted se siente estancado, si usted se siente bloqueado, si usted siente que no puede avanzar en eso, pida coaching también. Para que vea claridad. Utilice las herramientas que tiene a su favor. Claro. Muy bien. Y reimaginar el futuro. Darly, nos compartes, por favor, si alguien está iniciando, un coach que está empezando el camino, algunas pautas. Sí, mira, puse algunas notitas aquí. Inicialmente le haría una pregunta y el tema es, creo que se la robo a Jaime porque lo ha mencionado como 3 veces. ¿Para qué quiero esto? Yo creo que es conectar, si estoy iniciando esta certificación, si estoy iniciando en este proceso, ¿para qué lo quiero? ¿Qué quiero realmente? O sea, ¿qué estoy necesitando realmente? ¿Necesito un medio de ingreso para sostener mi vida? ¿Necesito ese espacio de creación con otro? ¿Qué es lo que estoy necesitando realmente? ¿Para qué estoy haciendo esta certificación? Una vez que yo consiga esta certificación, o sea, ¿qué es lo que pienso hacer con esto? ¿A qué estoy dispuesto? Porque es una manera de empezarme a ver y de empezar a entender qué me está moviendo a estar allí. Cuando yo tomé la primera certificación, en mi camino no estaba dejar mi trabajo para irme, o sea, sencillamente estaba explorando, conociendo, entendiendo qué era esto. Entonces, más que nada es, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me estoy moviendo a este camino? ¿Qué me está haciendo moverme en este camino? Serían preguntas que les regalaría. Otra cosa que le pusiera
o que le comentaría es que se entreguen al proceso. Cuando tú inicias un proceso de certificación, todo proceso de certificación profesional te va a llevar a que tú seas coachee, a que tú te mires, a que tú te cuestiones, a que tú lleves un proceso. Entonces, como decía Ustarti, tienes que trabajar tus temas, tienes que exponerte. Entonces, entregarte al proceso es que tú puedas realmente abrirte en el proceso de certificación. Nos pasa que hacemos una certificación y jamás nos queremos sentar como coachee otra vez. Entonces queremos hacer coaching sin ser coachee, sin vivir la experiencia y sin sentarnos. Es más, preferimos tomar una certificación que buscar un coach. Entonces, como dice Ustarti, busquemos nuestro coach, sigamos trabajándonos, sigámonos mirando, sigamos entendiendo el coaching. Estar en una asociación como la ICF, yo no le llamo asociación, yo creo que esto es más una asociación, pero bueno, estar en la ICF es una manera de tú estar en contacto con lo que está pasando, de estar actualizada con las informaciones que están sucediendo en el mundo, de conocer estudios de las tendencias a nivel de coaching, de ver qué hacen otras personas, de como tú decías, quizás hasta de ponerme en el zapato de otro y ver que el otro está en el mismo lugar que yo. Entonces, hasta eso me sirve. Por tanto, esa parte es importante, hacernos acompañar de este grupo, de gente que estén afines y desde ese mismo lugar, que me permita a mí esas inquietudes que tengo, conversarla, discutirla, analizarla, cuestionarla, ponerla sobre la mesa para poder comprenderla realmente. Nosotros salimos a veces de una certificación y no podemos recitar con claridad una definición propia de coaching, sin poder tener que decir sencillamente un párrafo que leí o una interpretación que hago. Entonces, es hacer lo mío, ¿no? Es empezar a venir desde ese, y eso se hace con curiosidad, con mucha curiosidad. Sé curioso con el proceso de coaching. Sé curioso en querer saber más, en querer entenderlo, en querer explorarte. No hablo ni siquiera de mirar todavía al otro, empieza a mirarte a ti. Y por último, sé paciente. Esto es largo, señores. Esto es un camino de vida, no un proceso que hago de 3 días. Esto es algo para vivir, para sentir, para transmitir, para siempre ir aprendiendo. Hablaron ahorita y mencionaban la palabra confianza. Señores, la autoconfianza no es algo lineal, no es que yo hoy tengo autoconfianza y jamás se me quita. Todos los contextos externos que vayan sucediendo en el proceso me van a quebrar la confianza porque me expongo. Y cuando yo me expongo, por ejemplo, a un nuevo cliente, a un grupo mucho más amplio, voy a dudar y no pasa nada en la duda. No pasa nada en la duda, porque el coraje me gusta, el coraje a veces dice que es la ausencia de miedo y es pasar el evento a pesar del miedo. Entonces, igual pasa con la duda, la autoconfianza. Para que haya confianza, ¿qué tengo que hacer? Dudar, porque a pesar de la duda actué, y ahí es que yo dije confié. Si la duda no está presente, ni siquiera confío, porque sencillamente estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, seamos conscientes de que ese tema de la confianza la perdemos por momentos, y en la medida que más nos conocemos a través del coaching, siendo coachee, yo voy a poder entender qué quiebra mi confianza, qué quiebra mi seguridad, qué cosas me hacen dudar o salirme del camino. Entonces, es exponerme en ese espacio para yo empezar a mirarme. Y bueno. Tremendo, Darly, tremendo, Darly. Estamos nutriendo aquí. Y ahora nos toca Jaime. Cuéntanos, Jaime. Bueno, la verdad no puedo estar más de acuerdo con todo lo que acaban de decir Ferti y Darly. No me gustaría repetir todo lo que ellas dijeron, pues estoy 100% y en total acuerdo con ellas, pero me gustaría resaltar algunos puntos y adicionar tal vez uno solo. Me gustaría resaltar cuando Darly dijo el tema de dejar que el proceso se vaya dando, de la paciencia, del no querer tener tal vez todas las respuestas en una sola. Yo hablaba mucho ahora de la claridad, pero la claridad es un tema que se va dando a medida que vas avanzando. Yo utilizo mucho una analogía de cuando uno viaja por carretera, en un automóvil, pues no tiene que las luces no le tienen que alumbrar hasta la ciudad donde va, con que le alumbren 10 metros adelante es suficiente para que uno pueda ir avanzando.
y en eso es importante nuestra flexibilidad, el saber que hoy estoy aquí y que tengo argumentos de peso suficientes para modificar, para ir buscando cada vez estar en un mejor sitio, el poder estar abierto, el vivir la experiencia también en un proceso de crecimiento y de cambio de uno mismo, que también me parece, y lo mencionaron ellos, es súper importante. Trabajar en uno mismo yo creo que en esto es vital, porque no podemos, el Jaime Lascarro de hoy no es el mismo de hace 10 años, sino va a ser el mismo de 10 años adelante. Entonces, si tenemos ese pensamiento flexible, si entendemos que somos parte de un proceso, si vamos avanzando y vemos que todo, aquí viene el punto más importante, o lo que yo quiero adicionar, es el ser consecuente con lo que hacemos, ¿sí? El vivir el coaching y transmitirlo desde la esencia y desde uno mismo también. Es un modo de vida, es una forma de ser y de hacer, y de una u otra manera tiene que ser consecuente y coherente con lo que decimos, con lo que hacemos y cómo vivimos nosotros mismos. De resto, sí, es importante tener muy claro en la comunicación de qué es lo que queremos hacer, darle valor a lo que somos, darle valor a lo que hacemos, estar muy cerca de las organizaciones y de las personas que nos pueden apoyar. Yo estoy totalmente convencido que el camino se construye entre varios, esto no es individual. Hay mucho que aprender de muchas personas, mucho que compartir. Creo que el aprendizaje colectivo es uno de los más enriquecedores, el compartir las experiencias, lo que estamos haciendo en este momento. Creo que ninguno de los tres se ha reservado como, ay, no, yo no voy a contar mi secreto de éxito porque entonces me va mal o me roban mi idea. No, yo no creo en eso, yo creo más en el aprendizaje colectivo, en compartir experiencias, en aprender de los demás y en estar abiertos todo el tiempo para que los cambios se vayan produciendo de la manera como se deban producir en su momento. Muchísimas gracias, Jaime. Señores, ya tenemos 15 minutos, nos faltan 15 minutos, por lo que voy a abrir en el chat o permitir una persona que pues habilite su micrófono y haga una pregunta. Por favor, levante la manito que tiene Zoom a Kenia. Vamos a darles el espacio a Kenia. Si pueden lo más breve posible responder, para poder responder por lo menos 3 preguntas del público. Muy bien. Oh, bien, yo tengo realmente 2 preguntas. La primera, ¿qué respuesta puedo darle, por ejemplo, a un psicólogo que ataca mucho a los coaches, dicen muchas cosas? ¿Qué respuesta? Yo sé que para eso hay que prepararse, pero ¿qué respuesta yo le puedo dar para cuando me vea entre la espada y la pared? No soy coach todavía, pero espero serlo. La segunda es, cuando un coach, en el caso de ustedes cualquiera, toma una persona que contrata su servicio y por una razón u otra no tiene esa persona los beneficios que pensó que iba a obtener o el resultado que esperaba, ¿qué hace el coach en ese momento? Gracias, Kenia, por esas 2 preguntas. A ver. Bueno, yo puedo empezar, si les parece, respondiendo. Con respecto a el profesional de otra disciplina que ataca el coaching, en este caso mencionas un psicólogo que ataca al coaching, que hay que responderle primero, pues es mi opinión personal, no hay que responderle nada. No hay que, yo digo que las discusiones se deben dar en un marco de entendimiento de lo que se está hablando. Desde ese punto de vista, creo que es más un problema de desinformación del psicólogo que ataca al coaching pensando que se va a intrometer en su campo, que del conocimiento real
de lo que compete y de cuáles son los límites y de cuáles son, digamos, la jurisprudencia del coaching y hasta dónde llega y cómo actúa. Si esa persona entiende eso, no tendría una razón válida ni tendría un argumento de peso para poder entrar en conflicto con ella, porque pues para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Muchas gracias, Jaime. Apoyando un poquito sobre este tema, y aquí veo la parte, ella dice, cuando me ve entre la espada y la pared. Y el tema es, ¿qué hace que yo me sienta en la espada y la pared? Y te lo digo porque en algún momento me vi reflejada en lugares como eso, donde yo decía, llegué en momentos donde me costaba incluso en ambientes ejecutivos donde me manejaba decir que era coach. Yo prefería no decirlo, ¿no? Entonces, la invitación aquí sería ¿qué más necesitas saber? ¿Qué más necesitas entender? ¿Dónde están tus dudas respecto al coaching? Y empieza a buscar, a documentarte y a aclararla en todo el sentido que tenga. Yo pienso igual. Yo creo que esta conversación, lo que he visto normalmente, el psicólogo que entiende el coaching hace coaching y se forma como coach. Y el psicólogo que no lo entiende normalmente cae en el sobregeneralizar y criticar desde un lugar que muchas veces no tiene el conocimiento o la información realmente de lo que es el coaching. Ahora, quiero hacerme cargo de algo desde el punto de vista mío. Yo digo que muchas veces el lenguaje se nos queda corto para la experiencia que vivimos. Es decir, que por más que yo pueda decir en palabras algunas cosas, dejo corto lo que yo quiero decir en la experiencia corporal, emocional y todo lo que se transmite. Por tanto, yo siento que muchas veces en una distinción entre el coaching y la psicología, cuando lo ponemos en palabras, es una conversación semiestructurada que lleva preguntas, estoy hablando de lo mismo, ¿no? Ambas llevan preguntas, son conversaciones, tienen que buscamos potenciar, ambas buscan. Nos quedamos cortos en muchos elementos de lo que estamos diciendo y hay cosas entre el coaching y la psicología que en la experiencia es que podemos marcar finamente los resultados. Y aquí voy con algo. Yo como coach que me estoy formando, me dijiste que sea breve, pero yo siempre me paso. Yo como coach que me estoy formando, necesito poder vivir la experiencia de hacer coaching para poder entender estas diferencias. Yo pongo el punto de que yo he hecho terapia y he hecho coaching y puedo hacer las distinciones. Metodológicamente no buscan la misma finalidad. Yo puedo abordar emociones en ambas profesiones y no necesariamente hago lo mismo con la información. Yo puedo generar preguntas que me digan algo de cómo funcionó antes, cuando decimos no se va al pasado. No, en coaching yo pregunto qué hiciste anteriormente, que sí te funcionó, me fui al pasado. Ahora, yo no hago nada con esa información de analizarla, cuestionarla. Si tú me dices, es que mi papá hacía tal cosa, yo no digo, ¿y qué pasó con tu papá? Yo no me voy a tu historia. Entonces, son cosas distintas y metodológicamente tienen mucho que ver. Por tanto, necesitamos primero documentarnos y necesitamos poder seguir practicando e incorporando para entender esa distinción dentro de la práctica. Entonces, en este caso, yo te diría, la reflexión es, ¿qué me hace poner entre la espada y la pared? ¿Qué más información estoy necesitando? El coaching va a definir, a buscar, a construir un futuro. Y esto necesariamente no es la finalidad cuando estamos en un tema de psicología. La psicología busca una exploración intencionada para saber desde dónde estás actuando o haciendo. Y obvio, si vuelvo a lo mismo, que con eso que vas a descubrir, puedes construir un futuro distinto. Sí, es así, pero la metodología y la forma y la finalidad de cada una es distinta. No sé si entrarnos como al detalle de una cosa y otra, porque no necesariamente, no sé si no es el espacio y para el tiempo que nos queda, pero no, desde ahí te dejo esa reflexión. Y sobre lo otro es, ¿qué pasa con una persona que no obtuvo resultados? Lo primero es que te hace entender que no obtuvo resultados. ¿Cuál es la conversación que existió? ¿Desde dónde yo parto? Me falta contexto para yo clarificar en esa parte ahí. Nos pasa como coaches y una historia importante para mí. Yo creo que el día que yo empecé
a decir no, a decir, ¿sabes qué, coachee? Necesito hablar contigo, no estás preparado para este proceso y creo que debes de empezar a definir claramente qué quieres y cuando estés listo volver a esta sesión. Yo creo que eso marcó una diferencia muy grande. Nosotros nos llegan muchas personas con muchísimas situaciones que no están dispuestas a moverse o a hacer el cambio o que han venido arrastrando y quieren sentarse contigo para que le demuestre que no vas a poder. Entonces, nosotros necesitamos afinar en nuestra hacha para poder entender quiénes son esas personas, porque cuando esa persona se va y no logra el resultado, nos culpamos a nosotros mismos. Entonces empezó a decir, no lo logré, no pude, empieza a castigarnos. Y eso pasa cuando no nos hacemos conscientes. Entonces hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer y algo que tenemos que cuidar. Los coaches nos dan indicios cuando no se comprometen, cuando no hacen. Una de las cosas que nos enseñan en la ICF, ¿qué es? Si una persona no cumple con sus compromisos, si las cosas no se dan, si esa persona no se compromete a lo que está, tienes que terminar la relación de coaching. Es lo profesional y lo ético, porque la persona no está preparada para el proceso. Una persona en una depresión no debe estar en coaching, debe estar en psicología, en terapia. ¿Ok? Entonces, una persona con una ansiedad severa no debe estar en coaching, debe estar en terapia. Por tanto, a veces nos arriesgamos a tomar personas sabiendo que tienen situaciones y entonces luego que falla, nos hacemos culpables o responsables de que falló. Pero ¿qué tan conscientes estamos haciendo nosotros esto? Y es empezar a mirarlo, porque salimos con las ganas de decir, yo lo voy a resolver, sí, vamos a poder. Entonces, ¿cuándo no funciona? ¿Qué tan claro están en esos indicadores que tú estás diciendo? Esto era y no se dio. A veces eso no está tan claro y no está tan definido. Y eso es lo que genera esa situación. Importante darle ahí, filtrar. O sea, poder tener cuándo referir, cuándo este es mi cliente, este es el que tiene el compromiso, este que cumple con ese acuerdo, porque es de ambas partes. Muchísimas gracias, Darly. La verdad es que esto ha sido un panel. Yo no sé si ustedes lo están disfrutando. Yo sé que sí. Yo aquí, la cara de Edith también. Nosotros estamos, queremos seguir. Levanten la mano los que quieren seguir, levanten su manita de Zoom. A ver, sí, pero el compromiso fue con 90 minutos, señores, y honramos nuestra palabra. Entonces, yo sé que a Ostati no, la pregunta, yo quisiera, porque faltan 5 minutos. Puede hacer otra pregunta, porque yo estoy totalmente de acuerdo con Jaime y Darly. Okay. O sea, edificar más que confrontar. Y también algo muy importante que decía Darly, yo siempre digo que el coaching no es para quien puede, sino es para quien quiere y está dispuesto a moverse simplemente. Si tú no te das cuenta de eso como coach, el tema es de tú revisar. Excelente, muchísimas gracias. Hay una pregunta que yo no quiero que se quede. Ustedes saben que la parte financiera es muy importante y muchas veces la teoría de debes de tener 3 meses de tu fondo de emergencia, debes de tener 6 meses de tu fondo de emergencia y otro es lánzate y ya, y dale que la necesidad te va a impulsar. Brevemente quiero que ustedes me digan cuál es su perspectiva sobre eso. Vamos a una ronda. Austarte, después Darle, después Jaime. Pero yo me estoy muriendo de la risa porque que mi caso fue totalmente diferente, yo creo que al de todo el mundo. O sea, yo contaba conmigo misma. Tú fuiste, le doy. Y con mi familia. Les comento, o sea, yo recuerdo que un amigo mío me dijo, no, tú para independizarte tienes que tener 6 meses ahorrado de tu salario, no sé qué. Y yo, como soy así, yo dije, ay, sí, está bien, sí, está bien. Entonces yo realmente cuando tomé la decisión, no tenía los 6 meses de ahorro, pero sí tenía una familia que me apoyó. Entonces, mi familia me dijo, hazlo, estamos aquí, te apoyamos. Y yo lo hice, o sea, yo no tenía gran dinero ahorrado, yo realmente confié en que me iba a ir bien y me lancé.
pero sí la seguridad, por supuesto, de que tenía un apoyo, ¿verdad? De mi familia, una red de apoyo, un papá, un mamá, o sea, el que era mi esposo en ese momento también, que me brindó el apoyo y me dijo, yo resuelvo aquí en la casa. Entonces, claro, tú con ese apoyo, pues, lo hace más fácil. Súper, gracias a Ostarte. Darle, cuéntanos. Mira, yo conozco experiencia de todo, personas que se planificaron sus 3 meses, sus 6 meses y dieron el paso. Y muy bien. En mi caso, yo les dije que yo fui todo corazón. Yo dije, este es el momento y me lancé. Pero sí quiero decir que yo contaba con personas muy valiosas, o sea, y muchas de ellas están aquí. Yo contaba con un equipo de profesionales ya expuestos en el mercado que siempre me buscaban, que siempre estaban conmigo. O sea, yo nunca sentí en el que me estaba lanzando sola. O sea, yo tengo a mis chicas, Rosemary y Teresa, la misma Teresa Espaillat. O sea, yo tenía como un núcleo Edith, todo ese núcleo mío personal, como que sabía que cualquier iniciativa estaba ahí. Entonces, yo no me sentí en ese que me lanzaba como el salto, ¿no? Yo sentí que había una red de apoyo que yo tenía y yo también contaba con mi apoyo familiar, ¿no? Yo decía, bueno, en caso de... Y lo que sí tuve que trabajarme en coaching es yo decir que qué me pasaba a mí si iba a depender de otro en el caso de que no funcionara. Eso para mí era grave. Y eso fueron muchas sesiones de coaching en la que yo ponía sobre la mesa, es que si yo no logro, yo tengo que depender de alguien, a mí, eso fue un trabajo de coaching muy fuerte. Y creo que superar eso fue una parte importante para poder hacerlo. Excelente, excelente. Gracias, Darle, por eso. Un buen punto ese. Jaime, cuéntanos. Bueno, yo considero que no hay una fórmula matemática para esto realmente. Todos los caminos son diferentes, los tiempos, los momentos de las personas. Yo les puedo contar en mi caso cómo sucedió. Sin embargo, pues siempre pienso que son decisiones que tocan tomar muy, muy racionalmente y sí, hay que hacer una matemática, hay que mirar de dónde van a salir los recursos, porque creo que el coaching no llega a buen término si lo estoy haciendo con estrés, si lo estoy haciendo súper angustiado, si lo estoy haciendo súper presionado. Porque puede ser esa presión puede ser enemiga de la misma manera como haces coaching. No sé, habrá una persona que de pronto dice, bueno, esto no es tan coachable, pero estoy necesitando el dinero y entonces si no agarro ese dinero, entonces no puedo seguir haciendo coaching y hacen una medio trampita y chiquita, pero para poder salir adelante. Creo que eso es como la parte, digamos, que puede ser peligrosa. En mi caso personal, pues yo tenía un negocio que me permitió hacer la transición y poder dedicar el tiempo que el coaching necesitaba para prepararme y para empezar a hacer de él mi nuevo modelo de productividad. Sin embargo, también, como en los dos casos anteriores, fui muy afortunado de contar con el apoyo de mi familia, de mi esposa, de estar juntos en esto, de poder apostarle a un nuevo estilo y forma de vivir de nosotros. Yo la apoyé a ella en muchas cosas y ella me apoyó también. Eso fue un trabajo de equipo. Y bueno, al final lo sacamos adelante, pero quiero hacer mucho énfasis en eso que mencionaba al inicio de la respuesta, y es que el afán de conseguir los clientes, el afán de querer agarrar todo lo que pasa por delante de nosotros no nos vaya a llevar a una mala práctica o de pronto a incurrir en algo que no se debe, que va en contravía. Puede solucionar momentáneamente algo, pero más adelante seguramente eso se verá reflejado en la credibilidad nuestra y en el ejercicio de la profesión como tal. Es un mensajillo que quiero dejar ahí como para generar conciencia sobre eso. Súper importante, Jaime. Súper importante eso. Muchísimas gracias. Señores, yo les tengo una pregunta. ¿Aceptamos otra pregunta? Sí. Sí, le damos. Dale. Celia, por favor, coméntanos tu pregunta.
Buenas noches. Realmente no es una pregunta, es más bien reconocerlo y de verdad ser sincera, decirle que este conversatorio ha sido fenomenal. Para mí ha sido excelente. Y entiendo que el aprendizaje es relativamente permanente en un coach. No permanente, sino relativamente permanente. Y es como decían algunos de ustedes, esta es una carrera de fondo. Y que la experiencia y las vivencias que nosotros vamos teniendo con la práctica son las que nos hacen ser mejor persona, mejor coach. Pero también entiendo que sin error no hay acierto. Y efectivamente debemos disfrutar el camino. Y a través de la práctica que he tenido, he aprendido algo. Y es que el coaching no cambia lo que pensamos. La idea no es cambiar lo que pensamos, sino cómo lo pensamos. Para mí ha sido maravilloso, ¿verdad que sí? Toda esa experiencia y vivencia que ustedes han tenido. Porque particularmente entiendo que me han nutrido. Me han nutrido. Y de verdad le doy las gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Gracias, Celia. Celia, Gracias. querida. Muy bien. Antes de que a mí me diga, ya, producción con la hora, el tiempo, yo les voy a dejar en el chat el enlace para que se inscriban a nuestro evento del jueves de cultura de coaching y les voy a dejar en unas manos extraordinarias, Edith, para que construyan el cierre de esta noche. Bueno, yo simplemente voy a cerrar con algo que todos ustedes, primero dándole las gracias a todos estos expositores y con algo que para mí fue muy particular. Aquí la parte del corazón cumple un rol muy importante, pero también la parte de trabajar reconociendo qué es lo que queremos, para qué queremos, entregarse al proceso. Son partes de todo este aprendizaje, el mirarnos, el tener flexibilidad, el que el camino se construye en el proceso y hermosísimo que terminó, no recuerdo bien si fue Jaime o fue Austarti o fue Darly, el que juntos logramos más cosas. Y esta es la misión que tenemos nosotros aquí en ICF, en construir juntos. Y esta semana va a ser para construir juntos, para reimaginar el futuro, que yo lo veo de una forma unida. Juntos, de una sola persona llega lejos, pero juntos llegamos mejor. Así es que los invito, como dice Marta, a que sigan nuestras redes, a que sigan viendo lo que vamos a tener en el programa, a que sigan siendo aportadores de valor. Vamos a tener, yo sé que Nancy tiene sorpresas por ahí de algunas cosas que se están haciendo para que ustedes tengan mucha exposición. Y la verdad es que muchísimas gracias por esta noche y los esperamos el próximo viernes, ¿cierto, Marta? Jueves. Sí, 10 de la mañana, República Dominicana. Nuestros panelistas quieren cerrar con alguna frase, palabra. Bueno, voy a tomar el atrevimiento de arrancar, ahora no voy a ser tan caballero y voy a adelantarme un poquito. No, para mí de verdad que es una oportunidad gigante, trabajamos en esto constantemente y creo que estas actividades ayudan mucho a que el coaching siga creciendo y para todos es importante que eso suceda, que se conozca, que se difunda, que se lleve un mensaje y que estemos todos pues, haciendo parte de esto. Agradecerles muchísimo a ustedes, estoy pues creo que soy el único que no está en República en este momento y pues nada, para mí ha sido un honor compartir con ustedes, con los que ya conocía, verlas fue súper emocionante y con las personas que conozco hoy agradecido también.
Era eso lo que quería decir. Bueno, yo... Ay, perdón, Oscar, dale. Gracias a todos y a todas, de verdad que hoy ha sido un día de compartir experiencias. Ojalá y que todo esto de verdad les sirva. Quiero decirles que estoy a su disposición, yo sé que Darly y Jaime también están en disposición de cualquier pregunta, duda que les surja y en la medida de lo posible ponernos a su disposición para contestarlas. Algo que decía Jaime y que a mí me parece súper importante es unirnos en esta comunidad, en ICF, realmente ser parte de una comunidad como esta. No solamente nos da mucho valor, sino que también nos distingue del resto. Entonces, únanse, sean parte, participen en todas las actividades, siéntanse, de verdad que esto le agrega mucho valor a ustedes en lo personal y en la profesión. Así que bueno, gracias de verdad por estar aquí. Bueno, yo voy a cerrar con una frase que leí y tomé una nota sobre algo y la rescaté. Y dice, todo lo que necesitas saber está en el malestar de hoy. Yo creo que cada uno de nosotros le estamos buscando siempre saber y saber. Y aquello que nos molesta, que nos duele, que nos hiere, que nos saca de nuestro centro, es eso que necesitas saber. Saberlo de ti y poder conocerte desde ahí y seguir explorándote. Vivan el coaching como forma de vida. O sea, vívanlo en esencia, en que si me pasa algo, voy a explorarlo, voy a conocerlo y voy a entenderlo. Y desde ahí van a encontrar muchas oportunidades más para seguir monetizando y creciendo en lo que son y en lo que quieren. Es cuanto. Feliz noche y gracias a todos. Bravísimo, bravísimo. Chao. Gracias a todos.